Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de un tema un poco peliagudo, ¿vale? Y es el tema de los grupos de apoyo a la migraña. Mirad, os voy a contar una experiencia que he tenido esta semana con dos de esos grupos de apoyo a la migraña que existen en Facebook, ¿vale? Son grupos privados en los que uno solicita unirse y tras la revisión del administrador o administradora te aceptan o no. Previamente tienes que responder a unas preguntas y además tienes que aceptar unas normas de convivencia dentro del grupo. Hasta ahí, pues lógicamente me parece normal, ¿vale? Lo interesante de todo esto es que en ambos grupos de Facebook, en esas condiciones de requisitos para poder acceder al grupo, te obligan, entre comillas, a respetar la condición de que no se hable en esos grupos de terapias alternativas y de pseudoterapias, como llaman ellos. Entonces, yo me pregunto, si es un grupo de apoyo a la migraña, ¿qué es lo que estamos apoyando? ¿Vale? Somos personas que padecemos unas dolencias y que tenemos un recorrido larguísimo a nivel médico y a nivel experiencial, y que si estamos en ese grupo es porque realmente no hemos encontrado alivio. Entonces, esto de limitar cuál es el contenido que se puede publicar y del que se puede hablar en estos grupos me parece absolutamente radical. Bueno, en cualquier caso, yo por comprobar, ¿no?, qué es lo que se cuece en esos grupos, yo acepté esos términos y bueno, recibí al cabo de los días la aceptación, ¿no?, para la admisión para entrar al grupo. Vale. Entonces había una publicación en la que una chica comentaba que se había despertado esa mañana con una migraña terrible, que hacía muchos días que no la tenía tan fuerte y que se había tomado una aspirina y oye, la aspirina le había sentado fenomenal, que si alguien más había experimentado alivio con la aspirina. Bueno, yo lo único que hice fue intentar dar de alta un comentario en el que le preguntaba a la gente si habían leído el libro de Arturo Goicoechea de la migraña, una pesadilla cerebral. Bueno, pues ese comentario quedó en revisión indefinidamente. Ese comentario nunca se llegó a admitir y se quedó perdido en el limbo. Pasada más de una semana, viendo que seguían dándose alta comentarios en ese hilo de conversación y el mío era el único que no estaba aprobado, volví a dar de alta otro comentario en el que ya me dirigí al administrador indicando que no me parecía una práctica honesta tener ese tipo de restricciones respecto a las intervenciones que se hacen. Entonces, yo no sé qué opinaréis vosotros y vosotras, pero yo creo que esto lo único que hace es perpetuar una situación ya de por sí difícil y cronifica la migraña. Si solamente estamos hablando del dolor, si solamente estamos hablando de los tratamientos médicos y lo único que se permite en esos foros es especular sobre medicamentos, sufrimiento, cómo me ha ido a mí, cómo te ha ido a ti, no sé, que si las duchas de agua fría, las duchas de agua caliente, ese tipo de cosas, que si a mí la tormenta me vuelve loca, que si a mí el no dormir es lo que me despierta la migraña, en fin, de verdad, esos grupos no aportan nada, porque estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al mismo mito de la migraña, y la migraña no se cura dándole vueltas a los desencadenantes. La migraña no se cura con medicación porque no es una enfermedad del cerebro, no hay un dolor físico, no hay daño de tejido, no hay daño cerebral. Estamos hablando de la migraña. Otra cosa son patologías que se tengan a nivel
cerebral y que puedan causar dolores de cabeza. Ahí no entro, no estoy hablando de ese tipo de dolores de cabeza, estoy hablando de la migraña. La migraña no tiene un origen físico y como tal no se cura con medicación para el dolor, ni se cura con antiepilépticos, ni se cura con antidepresivos de ningún tipo. Se cura cambiando el patrón de pensamiento del cerebro. Se trabaja dándole tareas al cerebro que sean incompatibles con el dolor y cambiándole el mensaje al cerebro. El cerebro con migraña es un cerebro que está en alerta permanente. Hay que saber cuál es el desencadenante de ese sistema de alarma y darle la vuelta. Y eso solamente se logra con un trabajo personal de desmitificación de los desencadenantes. No desencadena la migraña la tormenta, ni el calor, ni el frío, ni el viento, ni la carne roja, ni el chocolate, ni una discusión con tu pareja, ni una discusión con tus hijos. No desencadena la migraña, ¿vale? Se pueden tener todas esas situaciones vitales y no desencadenar en una migraña, ¿vale? Porque es simplemente el manejo de la información que producen esos desencadenantes que de una manera mal interpretada el cerebro convierte en dolor. Sé que suena a magia, pero es el único camino, la reeducación cerebral es el único camino para desactivar la migraña. Y os lo digo con todo el cariño del mundo y con toda la sinceridad del mundo. Yo no soy alumna de Arturo Goicoechea, no he ido a una sola clase de él, pero he escuchado su mensaje y como el de él, el de muchos otros neurólogos, psicólogos, mentores que han trabajado en la línea de Arturo Goicoechea, y os garantizo que el mensaje es el único que a mí me ha servido para darle la vuelta a esta locura de la migraña. Habiendo pasado un año del infierno, pero del infierno. Entonces, bueno, este es el mensaje que tengo para vosotros hoy. Olvidaros de los grupos de acompañamiento, de los grupos de apoyo emocional para la migraña, dejar de hablar de la migraña, dejar de hablar del dolor y poneros a hacer cosas que os hagan olvidar el dolor. Al principio cuesta la misma vida, pero poco a poco el cerebro se va acostumbrando a que no le estás dando la razón, que no le estás haciendo caso y poco a poco se va silenciando. Si queréis más información os podéis poner en contacto conmigo o dejar un comentario, yo os ayudaré en todo lo que pueda. No tengo ningún interés económico en esto, simplemente es mi experiencia personal y quisiera que muchas personas pudieran salir de este infierno cerebral. Besos grandes.